¿Qué hacías cuando eras niño y que todavía se educa? Cuando tenía unos 4 años, mis padres hablaban de Bill Gates o de alguien más súper rico, y dije muy perspicazmente, apuesto a que puede comer en Waffle House cuando quiera. Creo que se debió a que constantemente rogaba para ir a Waffle House y mi mamá siempre decía, no tenemos dinero para comer en Waffle House todos los días. Simplemente asumí que el dinero era la única razón por la que no podía comer allí todos los días. En mi infancia, salir a comer era algo poco común en casa. Un día, mis progenitores anunciaron que iríamos a un restaurante. Dado que eso era un gran lujo, pensé que se trataba de una celebración que merecía un buen atuendo. Tenía alrededor de 4 años, así que contaba con varios vestidos elegantes para jugar a disfrazarme. El lugar al que fuimos resultó ser un McDonald's. El perro de mi tía murió cuando yo era un niño pequeño y para conmemorar dicho perro le hice un dibujo que simplemente estaba garabateando con un crayón rojo y le dije que mi dibujo se llamaba Sangre y Huesos porque en eso se había convertido su perro. Tengo 30 años y mi tía todavía lo menciona y piensa que es muy gracioso. Cada vez que surgen las bisabuelas de mi sobrina de 5 años en una conversación, ella menciona la muerte. Tu bisabuela se solía tener gallinas. Sí, pero luego falleció. Tu bisabuela acá llegó a Texas sana y salva. Ella va a morir. Lo dice de manera seria y tranquila. Cuando tenía entre 3 y 4 años, solía intentar sentar a la gente en los restaurantes. También hice que mis padres me dejaran estar junto a las puertas del centro comercial, con ellos justo a mi lado, para poder darle la bienvenida a la gente. Mi mamá lo menciona siempre que puede. Solía hacer saltos sobre los sensores del suelo de las puertas automáticas cuando alguien se acercaba a una tienda. Creía que estaba ayudando a esa persona a evitar una gran molestia. Entonces mis padres tenían una suite para niñeras en nuestra antigua casa. Decidieron dejar que una amiga de la familia que estaba jubilada viviera allí y fuera nuestra niñera sin pagar alquiler. También le pagaban unos cientos de dólares cada 2 semanas. Ella era una pensionista. Entonces, yo tenía unos 4 años y ella solía llevarme a sus aventuras. Lo que mis padres no sabían era que ella era una borracha secreta. Solía llevarme a un bar al mediodía. El barfly me encontró entretenido. Me comprarían helados si cantaba cuánto cuesta ese perro en la ventana. Cuando tenía 4 años, esto me pareció perfectamente aceptable, podía cantar y recibir helado gratis. Mis padres nunca lo supieron porque nunca me pasó nada malo. Después de que vendimos la casa y yo tenía unos 8 años, caminamos por el bar y fui allí donde solía cantar para tomar un helado. Mis padres me preguntaron qué quería decir y les dije. Al principio se horrorizaron y me preguntaron si alguna vez pasó algo malo y les dije que no. Tengo 35 años y todavía no lo he superado. Tengo curiosidad, ¿qué quieres decir con exuberante secreto? ¿Acaso estoy en lo correcto al suponer que un barfly es alguien que pasa todo el día en un bar? Tenía unos 3 años, estaba en brazos de mi madre en la cola de la caja del supermercado. Había una señora de piel más oscura frente a nosotros, y en mi ignorancia le digo a mi mamá, esa señora está sucia y necesita un baño. Mi mamá estaba mortificada. Y yo también lo soy cada vez que recuerda la época en que yo era un niño levemente racista. Cuando era pequeño, alrededor de 3 a 4 años, estaba caminando con mi madre y vi a una persona de baja estatura por primera vez. Siempre había disfrutado de las películas de Disney, así que ya sabía lo que estaba viendo. Mi madre, al notar la distancia entre nosotros, anticipó mi reacción y me llevó a una calle lateral, justo antes de que pudiera gritar, «Mira, una persona baja». Cuando tenía 7 años, mi vecino sufrió un infarto. Sentí que podría haber ayudado a prevenirlo porque había visto un anuncio comercial de aspirina de Bayer y cómo mantenía el corazón sano o algo así. Pensé que los médicos no conocían este medicamento milagroso. A partir de ese día, escribí cada anuncio de medicamento con una breve descripción de lo que hacía el medicamento. Un día, durante la cena, mi hermano se quejaba de que tenía las manos secas y le picaban. Corrí a buscar mi libreta y le dije que debería probar Vagisil. Este es uno de los comentarios que más aprecio. Accedí a otra cuenta únicamente para poder votar a favor nuevamente. Mi hermana menor, estábamos viendo un documental de Discovery Channel sobre la vida marina. De todos modos, en un momento, se vuelve hacia mi mamá y le dice, ¿viste eso? Mamá dice, ¿no? ¿Qué? La hermana dice en la televisión, el animal de ahí. Mamá pregunta qué animal. Mi hermana pequeña dice, ya sabes. Y luego susurra, el octacoochie.
Mi hermana tenía miedo de decir pulpo porque sabía que gato era una mala palabra. Todavía hablamos de ello hasta el día de hoy. Hasta el punto de que desde entonces me mudé por todo el país y mi esposo y mis amigos se refieren a un pulpo como, ya sabes, un octacooche. La hermana llegó a casa llorando porque una de las palabras de ortografía era un término inapropiado. La madre revisó la lista y, confundida, le preguntó a su hija de qué se trataba, dándole permiso para mencionarlo. Entonces, en medio de lágrimas, dijo Miriam mientras señalaba la palabra en cuestión. ¿Te refieres a Madden? Así que no sé si alguien ha estado alguna vez en el Bugaboo Creek, pero básicamente es un restaurante con un montón de animales parlantes en las paredes. Cuando era niño fui allí en mi cumpleaños porque amaba los animales y esa mierda. Pero lo que no anuncian es que para los cumpleaños traen un títere de alce con un gran culo en uno de los brazos del camarero y quieren que beses al alce. Yo, de 7 años, no quería tener nada que ver con este títere y al instante me quedé llorando y grité, no quiero besar al alce. Casi 20 años después, todavía me atormenta el recuerdo, ya que mi familia me recuerda constantemente a mí el gemido más infame. No quiero besar al alce. Me hiciste recordar una experiencia bastante intensa de mi 7º cumpleaños, donde había una cabeza de alce enorme que parecía cantarme. Fue un momento tan sorprendente que quedó grabado en mi memoria de una manera que nunca olvidaré. La imagen de ese alce y su melodía peculiar se mezcla con las emociones de aquel día especial. Sin duda, una remembranza que evoca sensaciones muy marcadas. Cuando hacíamos viajes largos en coche, a menudo teníamos que utilizar rutas de ladera y similares. Irlanda rural, cuando subía una colina empinada a gran velocidad siempre me daba una sensación rara en el estómago. Cuando era niño procedía a gritar con suma determinación, papá mi pollito tiene miedo. A todos les cuentan esta historia. Creciendo en Irlanda, familiarizado con esos caminos, recuerdo que mi hermano menor solía exclamarse de manera divertida, me está cosquilleando. Siempre provocaba risas. Cuando tenía como 10 años le pedí a mi hermana pequeña que sostuviera mi taco porque necesitaba ponerle un poco de salsa y como era redondo en la base se caía. Mi familia ahora se niega a comprar nada más que los cascos de fondo plano. Tengo 25 años y mis padres me compraron tacos con forma de dinosaurio para Navidad este año. Es curioso cómo a veces pequeñas cosas se quedan con nosotros. Aún recuerdo esos tacos en la infancia. Pedirle a mi hermana que sostuviera el taco me hizo pensar en lo mucho que valoramos las cosas simples. Ahora, con 25 años, me sorprende que mis padres aún se acuerden de eso y decidieran regalarme esos soportes de dinosaurio. Me parece un detalle divertido y nostálgico. Mi prima y yo estábamos juntas en 4º grado. Específicamente la misma clase. Bueno, me había enojado con él por algo, Dios sabe que, ninguno de los dos recuerda, lo que me llevó a anunciarle que nuestra primacía había terminado. Todavía no tengo idea de dónde vino eso y nunca he escuchado el final de esto. Es curioso recordar cómo a veces nos enojamos por tonterías. Una vez me peleé con un amigo en la escuela por algo insignificante y lanzamos cosas ridículas. Al final, nos reconciliamos. La niñez tiene esas cosas, momentos intensos que no tienen sentido, pero que luego se vuelven anécdotas. Siempre es gracioso ver cómo esas peleas no importan al final. La amistad siempre encuentra la manera de seguir. Tuve que escribir una historia sobre algo que le pasó a nuestra familia en 4º grado. Decidió escribir sobre la vez que papá sintió un terremoto mientras estaba en el baño. Terminó con, papá todavía hizo caca pero en lugar de ser dura, estaba líquida. Se cría al menos una vez al año. Eso suena un poco gracioso. Recuerdo que una vez mi amigo se cayó de la silla mientras escuchaba música. No se lastimó, pero no ha dejado de reírse de eso. Ahora, cada vez que estamos juntos, alguien menciona lo de la silla y todos nos echamos a reír. Las pequeñas cosas son las que se quedan en la memoria. Me escapé de la escuela secundaria porque me peleé con uno de mis amigos. Corrí la enorme distancia de 50 metros y me escondí detrás de un árbol durante unas horas. La policía y los bomberos me buscaban. Todavía me mencionan esto. En una ocasión, a los 6 años, decidí que me iba de casa. Recogí una maletita y metí algunos juguetes y un vestido. Al salir, vi que mi madre tenía mi abrigo listo. Ella lo abrochó y me dijo que me echaría de menos, a lo que respondí que no. Así que estuve en el jardín, donde me despidió con la mano. Luego, me llamó diciendo que había preparado el almuerzo y, al sentir hambre, decidí regresar.
Mis abuelos regresaban del extranjero, pero su vuelo se retrasó. Yo tenía unos 6 años en ese momento y era un gran fanático del Rey León. Decidí brindarle algo de entretenimiento a mi familia, así que me subí a estas medias paredes que estaban en el centro del aeropuerto y comencé a cantar a todo pulmón. Tengo un precioso bunch of coconuts, con algunas canciones bastante elaboradas. Movimientos de baile, incluidos los dedos espirituales dorados. Mis padres no podían dejar de reír, y tampoco todos los demás en el aeropuerto. No lo he vivido. No recuerdo exactamente cómo fue, pero sí sé que en uno de esos viajes al aeropuerto, yo también decidí animar el lugar. Tenía unos 6 años y, en lugar de cantar, solo hice algunas caras graciosas que hicieron reír a mis padres. La gente alrededor sonreía. No sé si me acordaré de eso toda mi vida, pero me dijeron que fue un buen momento. A veces, solo hay que ser un niño y disfrutar. Cuando tenía alrededor de 5 o 6 años le pregunté a mi mamá si todavía me amaría si fuera una ardilla. Ella obviamente dijo que sí, pero aparentemente esto me molestó porque estuve histérico durante los siguientes 20 minutos gritando, ¿pero los osos comen ardillas? Es algo que a mi mamá le encanta contarle a parientes extraños en las fiestas. Eso, y la vez que le rompí la nariz a mi hermana con un juguete de plástico Barbie Pegaso. A veces, uno no se da cuenta de lo raro que puede ser de niño. Recuerdo cuando le pregunté a mi mamá si aún me querría si fuese una ardilla. Estuve llorando porque pensé en los osos comiendo ardillas. Es gracioso cómo esas cosas se graban en la memoria. Mi mamá siempre cuenta la historia en reuniones familiares. También tengo esa otra de cuando rompí la nariz de mi hermana con un juguete. Fui el 9º en llamar y gané un pase detrás del escenario para conocer a Michael Jackson en la gira Bad, pero el concierto no terminó hasta la medianoche y tuve un gran examen con UCFIN a la mañana siguiente en la escuela secundaria, así que dejé pasar la oportunidad porque necesitaba mi sueño previo a la prueba. Ahora todo el mundo se burla de mí por dejar pasar la oportunidad de conocer a una leyenda para poder cerrar los ojos antes de una prueba sin sentido. Comprendo perfectamente esta situación. En la escuela, especialmente en la secundaria, los docentes hacen que cada examen parezca decisivo para poder graduarse. Es una pena que nadie pudiera convencerte de cambiar esa mentalidad. Acababa de ver Tarzán cuando era niño. Estábamos caminando por una especie de zona de construcción, esto era a mediados de los 90, y salté, agarré lo que parecía una línea eléctrica y procedí a hacer el grito de Tarzán. Mi padre supuso que me estaban electrocutando y me sacó de la línea. Luego me golpearon el trasero por ser estúpido. Mis padres alquilaron una película sobre un héroe de la selva cuando el hermano menor tenía alrededor de 6 años, y desde entonces se volvió fanático de columpiarse como el protagonista. Una vez, en una excursión a un refugio natural, vio una liana colgando y no dudó en agarrarse de ella. Sin embargo, terminó lanzándose hacia un árbol y quedó sin aliento. Fue una experiencia divertida que siempre recordamos. Cuando tenía 3 años, creo, mi papá me llevó a una agencia de viajes para planificar un viaje a Disney World. Aparentemente, la agente de viajes era una agradable señora mayor y me preguntó si podía venir conmigo. Dije que no, señalé, como la describió mi padre, a esta hermosa mujer a 2 cubos de distancia y dije, pero ella puede. Se lo han dicho a todos, siempre. Esa historia es buenísima. A esa edad, no tienes filtro, así que dije lo que pensaba. No sé qué pensaría mi papá en ese momento, pero seguro le causó risa. Siempre recordaré cómo la gente reía al contar eso. A veces, lo más simple y honesto tiene su propio encanto. Esos momentos de la infancia son peculiares porque no hay miedo a juzgar. Un montón de cosas torpes. Entré contra los marcos de las puertas. Un bate de wifle le arrancó un diente. Tomó una bola diferente directamente a la nariz. Se deslizó hasta el plato en un juego de kickboy en el patio trasero y se comió el borde de la mesa. Me rompí el brazo con un auto estacionado. Intentó meter la mano debajo de una mesa para agarrar un tenedor, se deslizó debajo y luego se paró debajo. Me quedé atascado a 6 pies del suelo la primera vez que trepé a un árbol. Se rompió un dedo del pie jugando fútbol descalzo. Una tontería que pregunté. Mamá me explicó la razón científica técnica por la que alguien queda embarazada cuando yo tenía casi 3 años. Explicó que las mujeres tienen óvulos que se convierten en bebés. Mi primera pregunta fue, ¿dónde está tu nido? Seguido por dijiste que tienes huevos. Entonces, ¿dónde está tu nido? Uno de mis hermanos me engañó haciéndome creer que Canadá se pronunciaba Kunaidiu. Lo creí hasta los 14 años. A veces soy un poco torpe. Recuerdo una vez que caminé directo a un marco de la puerta y me golpeé.
También me pasó que me dieron un buen golpe en la boca con un bat de wiffle. Otra fue cuando intenté deslizarme en un juego de kickball y terminé golpeando una mesa. Mi hermano me hizo creer que Canadá se decía Kunaidiu hasta que tuve 14 años. Cosas sencillas que pasaron. Cuando era muy joven, supongo que mi padre solía llamarme cabeza de pájaro todo el tiempo. Un día, mientras estaba en un restaurante, me llamó cabeza de pájaro y comencé a gritar cabeza de pájaro, una y otra vez. Estaban realmente avergonzados, según me dijeron. Oh, qué recuerdos me traes. De pequeño, tenía un pájaro de juguete al que le puse el nombre de Picoteo. Me llamaron la atención por usar ese nombre repetidamente, y al final, me prohibieron llevar a Picoteo a ningún lado. Tenía unos 5 años y hice esto hace más de 35 años. Estaba en casa de mi mejor amigo. Su habitación estaba en el segundo piso. Estábamos saltando sobre las camas y ella tenía la ventana de su dormitorio abierta. Salté mal, salí volando por la ventana y aterricé en el patio de concreto, de cabeza. También, en parte, su pitbull. Estaba muy confundido. Su mamá estaba en la sala, sentada en el sofá hablando por teléfono. Ella levantó la vista, me vio, desvió la mirada y luego se dio cuenta de lo que pasó. Doble toma clásica. Recuerdo todo eso. No tanto lo que sigue. Uno de los temores más profundos que enfrenta un cuidador es la posibilidad de que un niño ajeno sufra algún daño o incluso pierda la vida bajo su vigilancia, lo que implicaría tener que dar la terrible noticia a la familia. Este tipo de responsabilidad genera una carga emocional significativa y es un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la importancia de brindar un entorno seguro. Cuando tenía unos 6 o 7 años y estaba aprendiendo matemáticas bastante básicas en la escuela, casualmente le pregunté a mi mamá en qué año nacieron ella y mi papá. Ella respondió con nacimos en el 65, cariño. Me senté allí durante años, pensando en esto y lo que significaba, y después de un rato, pregunté mamá, ¿te refieres a 1965 o 1865? En mi opinión, fue una diferencia de probablemente 10 años, pero se rieron a carcajadas, me hicieron contar para descubrir la respuesta, y todavía lo mencionan hasta el día de hoy en numerosas cenas o reuniones. Saludos, mamá. Estas experiencias realmente iluminan el concepto de lo que significa ser un buen progenitor. Si hubiera expresado esa idea, seguramente habría enfrentado una lluvia de críticas y cuestionamientos sobre mi capacidad mental. Sin embargo, esta conversación ha sido de verdad enriquecedora y positiva. Fui a ver Jurassic Park al cine cuando tenía 6 años con mi familia, mamá, papá, hermana mayor. ¿Sabes esa parte en la que trepan la cerca eléctrica mientras está apagada, pero está a punto de volver a encenderse? Cuando el niño comienza a contar desde 3 y llega a 1. Yo, de 6 años, me paré en el cine lleno y grité, ¡Juum! Todavía se habla de ello en casi todas las reuniones familiares. Recuerdo que fui al cine a ver Jurassic Park con mi familia. En esa escena del borde de la cerca eléctrica, yo estaba tan metido en la película que me levanté y grité y salta. Cuando el niño contó hasta 1. La sala se quedó en silencio y todos me miraron. Aún mis familiares cuentan esa historia en cada reunión. Es un momento que nunca se me va a olvidar. Era la semana del libro en mi escuela y decidí disfrazarme del hombre de hojalata. Lo que significó literalmente envolverme en papel de aluminio. Todo fue diversión y juegos hasta que comenzó el día escolar y me di cuenta de que no podía sentarme, de lo contrario se rompería. Intenté permanecer de pie durante todo el día. Unas horas después, me desmayé y el personal de la escuela llamó a la ambulancia. Tenía como 10 años. Hasta el día de hoy lo recuerdo constantemente. Eso es muy gracioso. Me imagino a una persona en clase, completamente entregada a su disfraz, y luego cayendo de forma heroica unas horas después. Valoro el compromiso y la valentía que se mostró en esa situación. ¡Bravo! Estaba descargando el auto, necesitaba un mejor agarre de la bolsa de arena para gatos, la hermana menor la agarró y la subió. Pensé que, sea lo que sea, agarraré el resto de las bolsas de la compra mientras ella las recoge. Del 13 al 39 tengo sigue siendo el niño que era tan débil que su hermana menor es más fuerte que él. Es curioso cómo a veces la vida te recuerda que no importa la edad, siempre habrá alguien que te supere en algo. Recuerdo que mi hermana hace años también me ayudaba con las cosas pesadas. Ahora, mientras ella carga cosas, yo sigo tratando de no hacerme cargo de mucho. Pero bueno, cada uno tiene sus habilidades y al final, todos nos ayudamos.
En la boda de mis padres, yo tenía como 4 años, puse mi cabeza en el respaldo de una silla. Tenía puntales horizontales y mi cabeza apenas cabía entre ellos. Una vez que me di cuenta de que estaba estancado comencé a entrar en pánico y toda la boda tuvo que ser pausada para sacarme de esa maldita silla. En una boda familiar, mientras caminaba por el pasillo, me sentí un poco mal después de haber comido demasiados aperitivos y bebida. No sabían bien qué ofrecer a un niño pequeño y eso me llevó a estar lleno de energía. Al final, todo terminó en una pequeña sorpresa en un tono llamativo. La situación dejó a todos boquiabiertos, pero fue un momento que causó risas entre los invitados. Cuando tenía 3 o 4 años, estaba esperando en la fila del supermercado con mi mamá. La estaba molestando para que me trajera una barra de chocolate y ella seguía diciendo que no. Entonces, naturalmente, mi respuesta fue morderla en la nalga. Aparentemente, el chico que estaba en la fila detrás de nosotros pensó que era gracioso y comenzó a reírse a carcajadas. Es curioso recordar eso. Estaba en una tienda con mi mamá y solo quería un caramelo. Al no conseguirlo, decidí morderla en el trasero. Lo raro fue que el tipo detrás de nosotros se rió mucho. No sé si mi reacción fue tan extraña para él, pero para mí era solo frustración. A veces, las reacciones más simples tienen consecuencias inesperadas. Estaba pasando una servilleta enrollada de un lado a otro a través de la llama de una vela. La servilleta se incendió, así que la arrojé en un vaso de plástico solo que, por supuesto, también se incendió. Mi tía agarró la taza y la arrojó al fregadero. Los restos carbonizados de la taza con una servilleta quemada en el interior se colocaron en un colgador decorativo y cada año se cuelgan en nuestro árbol de Navidad familiar. La vergüenza que sigue dando. A veces, las cosas pequeñas se vuelven parte de la tradición. Recuerdo que un amigo hizo algo similar con una vela. Al final, un pequeño desastre se convirtió en una historia que se comparte en cada reunión familiar. Esa anécdota siempre causa risas y, aunque al principio fue un momento incómodo, ahora es un símbolo de cómo la vida puede ser un poco caótica, pero eso es lo que la hace interesante. Cuando tenía unos 5 años estaba en la oficina de correos con mi mamá. Probablemente por primera vez noté una alarma de incendio en la pared. Por alguna razón estaba muy cerca del suelo. Como a la altura de mis ojos, un niño de 5 años. No tengo idea de por qué. Le pregunté a mi mamá qué era y ella me dejó un poco desconcertado y me dio una respuesta rápida que ahora entiendo completamente porque tengo un niño de 4 años y respondo miles de preguntas todos los días. Bueno, su respuesta no fue suficiente, así que lo tomé con mis propias manos para descubrir exactamente qué hacía. Lo saqué y todos empezaron a mirar a su alrededor y a dirigirse hacia la salida. Entonces me vieron allí parado, aterrorizado. Todos se rieron mucho e incluso pude ver venir los camiones de bomberos. 25 años después, ahora trabajo para el servicio postal, y de hecho, solía trabajar en ese mismo edificio. Contó la historia muchas veces. La alarma todavía está muy cerca del suelo. Cuando tenía unos 5 años, fui a la oficina de correos con mi mamá. Vi una alarma contra incendios a mi altura y pregunté qué era, pero mi mamá me dio una respuesta rápida. No quedé satisfecho y decidí tirarla. Todos empezaron a mirar hacia la salida y se rieron al ver mi cara de miedo. Años después, trabajé en ese mismo lugar. La alarma sigue ahí, a la misma altura. Me hice caca en los pantalones en 3er grado y de alguna manera me unté el uniforme. Mi profesor de educación física tuvo que dejarme con su scooter. Cada vez que se ven, todavía le pregunta a mi mamá si alguna vez volví a hacer caca en mis pantalones. Han pasado 16 años todos ustedes. En el jardín de infantes, un compañero de clase de un niño tuvo un accidente y ensució su asiento. Aseguró que todo salió de su pantalón y que arrojó lo que llamaba bolitas debajo del escritorio de otro. La maestra no le creyó y decidió que el otro niño se encargara de limpiar el desastre, a pesar de sus protestas. La situación se volvió incómoda para todos los involucrados. Cuando tenía alrededor de 4 años, le pregunté a un hombre por qué le faltaban dientes. Me dijo que era porque comía demasiados dulces y luego miró fijamente la paleta que estaba comiendo. No hace falta decir que me cayó bastante rápido. Los niños son inherentemente observadores. En una ocasión, molesté mucho a la amiga de mi mamá al preguntarle por qué tenía el cabello canoso, si era mayor. Al parecer, no lo era. Una vez fuimos al cine y mis padres pidieron 2 entradas de adulto y una para niño menor de 3 años y por detrás, creyendo que se habían olvidado de mi edad real, grité: «Pero mamá, eso está mal. Tengo 4».
El cajero se rió y les entregó el billete reducido. Deberías haber recibido una orientación previa. Recuerdo que mis cuidadores me ofrecían un caramelo a cambio de que dijera una edad diferente al entrar a ciertos lugares. Cuando tenía unos 4 años, desarmé la mesa del comedor. Mis padres me habían comprado un juego de herramientas de juguete que, en los años 80, era simplemente una herramienta normal del tamaño de un niño. Mi mamá me dejó con mi papá, quien rápidamente se quedó dormido. Cuando llegó a casa después de hacer recados o lo que fuera, me encontró en el comedor sentado junto al montón de piezas que constituían la mesa del comedor, pero empezando a trabajar en una de las sillas. Recuerdo que cuando tenía unos 4 años, decidí desarmar la mesa del comedor. Mis padres me habían dado un kit de herramientas que, en los 80, era solo una versión pequeña de herramientas reales. Mi mamá salió y mi papá se quedó dormido. Cuando volvió, me encontró en el comedor rodeado de piezas de la mesa y ya intentando arreglar una silla. Fue un momento curioso, aunque no muy divertido para mis padres. Cuando tenía 5 años mi abuelo murió. Después de salir del funeral, los 7 miembros de mi familia se subieron a nuestro auto de 7 plazas para ir a almorzar. Por supuesto, mi hijo de 5 años se dio cuenta de esto y dijo, menos mal que el abuelo murió o tendríamos que comprar 2 autos. La abuela se rió y estuvo bien. A los 5 años, la muerte de mi abuelo fue un evento fuerte para mi familia. Después del funeral, todos nos metimos en el coche para ir a comer. En un momento, dije que era bueno que mi abuelo hubiera muerto, porque así no necesitábamos 2 coches. Mi abuela se rió, así que no fue un mal rato. A veces, los niños no entienden del todo las situaciones. Mi hermanito siempre fue un comodín. Una vez en la iglesia llamaron a mi mamá al obispo. Mi hermano, que tenía alrededor de 4 años en ese momento, se acercó al obispo y le dijo, «Hola, Dave, no llamamos a los obispos por su nombre. ¿Sabes cómo se supone que debes cantar un himno si tienes pensamientos sucios? No funciona para mí». Eso es típico de un niño pequeño, siempre diciendo cosas inesperadas. Me acuerdo de una vez que un amigo hizo algo similar en una reunión familiar. Se puso a cantar la canción más tonta en medio de una conversación seria. La gente no podía dejar de reír. A veces, los niños no tienen filtros y dicen lo que piensan sin pensar en las consecuencias. Es un recordatorio de que, a veces, hay que tomarse las cosas con calma. Probablemente tenía unos 3 años, era muy dramático y The Little Rascal se había convertido en una de mis películas favoritas. En el supermercado con mi mamá y ella no me dejó comer algo que pedí, así que con mi mejor voz de Darla le pregunté en voz alta, ¿estás averginado de mí? Y vi a mi mamá ponerse roja brillante mientras todos en el pasillo se daban vuelta. Además, cuando tenía alrededor de 6 años, había visto un comercial de una película, no recuerdo cuál era, donde Mil estaba locamente obsesionada con los gatos y conoció a Susil. Por primera vez. Entonces, cuando mi tío me presentó a su ahora esposa, le repetí a la señora en la televisión y le dije, ahora puedes llamarme coño. Todos se rieron, yo me reí, pero no entendí el chiste hasta años después. Supongo que veía demasiada televisión cuando era niño jajaja. Recuerdo que de niño solía repetir frases de películas sin entender su significado. Una vez en el supermercado, le pregunté a mi mamá si estaba avergonzada de mí, y todos voltearon a ver. Era muy dramático. Luego, conocí a la novia de mi tío y mencioné algo sobre llamarme Pussy, sin saber a lo que me refería. Todos rieron. Mirando hacia atrás, creo que pasé demasiado tiempo viendo tele. No sé si mi historia es tan divertida o interesante, pero solo quería contar esta historia porque me ha estado persiguiendo durante años. Cuando tenía como 4 o 5 años, honestamente, no lo recuerdo, toda nuestra familia fue a pasar el Día de Acción de Gracias, algo raro porque la mayoría de ellos viven en otro estado, y yo estaba en una edad en la que prácticamente solo comía waffles o mantequilla de maní y mermelada y eso era todo. De ninguna manera comería pavo o cualquiera de los alimentos normales de Acción de Gracias. Así que le pregunto a mi hermana mayor me hizo un gofre mientras todos estaban en la cocina cocinando, y mi familia sabía que yo era quisquillosa con la comida, así que por supuesto me dijo que lo haría, y yo me ocupo de mis asuntos de niño pequeño hasta que llega la hora de comer. Corte a la hora de la cena. Todos se sientan a la mesa y están listos para comer, y cuando la habitación se queda en silencio por un momento y de repente empiezo a llorar y digo, ¿dónde está mi gofre? En voz muy alta, no como un mocoso mimado, sino más bien genuinamente enojado, pensé que todos se habían olvidado de mí y soy un niño pequeño sensible que tiene hambre. Y, por supuesto, varios miembros de la familia saltan para ir a obligarme. Un gofre porque se sintieron muy mal por olvidarlo, y todos se disculpan porque había mucho trabajo en la cocina y todo estuvo bien después de eso.
Incluso hasta el día de hoy, aunque mis padres y varias de mis tías mencionan lo adorable que era, y solían preguntar si necesitara un gofre cada vez que iba a visitar a mi familia fuera del estado durante las vacaciones, y esto es cuando estoy en mi adolescencia, mientras estaba enojado y avergonzado durante mucho tiempo, incluso hasta el punto de llorar y preguntar entonces nunca volver a hablar de eso cuando era más joven y se mencionaba con tanta frecuencia. Me doy cuenta de que era solo un niño pequeño hambriento, así que no puedo castigarme por ese momento vergonzoso para siempre, jaja. De niño, me costaba aceptar que el mundo no giraba a mi alrededor. Las fiestas de cumpleaños de amigos eran complicadas, ya que no disfrutaba de la pizza con salsa roja. Aún hoy, la pizza no es de mi agrado en plena sobriedad, pero al estar bajo los efectos del alcohol o drogas, se vuelve un platillo que me fascina. Cuando tenía unos 10 años, salimos a comer al Old Country Buffet y de alguna manera abordamos el tema de las vacaciones navideñas de National Lampoons. Bueno, hago una muy buena imitación de la anciana cantando el himno nacional al final de la película, y cuando era niña, pensaba que estaba haciendo dicha imitación en voz baja. Sin embargo, casi todo el restaurante me escuchó y todos se morían de risa en silencio. Mi papá nunca me dejará olvidar eso. ¿Alguna vez? Esa es una anécdota graciosa. Cuando era niño, teníamos momentos así en restaurantes, donde una broma o un comentario podía hacer reír a todos. Suena como si tu actuación ayudara a que esa cena fuera memorable para todos. A veces, los papás se ríen de esas cosas durante años. Es parte de lo que hace esas memorias especiales, aunque a veces te dé vergüenza. Cuando era niño tuve una pesadilla en la que mi familia se quemó en un incendio, y lloré suficientes lágrimas para finalmente apagar el fuego, y luego tuve que secarme las lágrimas porque inundó la casa. Por cierto, esto no era 100% real. Mi mamá me dejó en la escuela y todavía estaba conmocionada por la pesadilla, así que comencé a llorar. La maestra preguntó qué pasaba y le dije que mi familia murió quemada. Inmediatamente todos los profesores se preocuparon y me preguntaron si estaba bien. A medida que avanzaba el día, me olvidé de mi pesadilla y volví a ser un niño feliz. Los profesores estaban como WTF. ¿Por qué este niño está tan feliz? Cuando mi mamá vino a buscarme a la escuela, le preguntaron si estaba bien y luego mi mamá le explicó toda la situación. Esto sucedió cuando tenía como 6/7. Ahora tengo 20 años y la gente todavía habla de la vez que murieron en un incendio. Eso de los sueños raros en la infancia es algo común. Recuerdo que una vez también tuve un sueño extraño que me dejó perturbado. Al otro día, conté a mis amigos y todos se rieron, pero a mí me costó procesarlo. Al final, con el tiempo, se convirtió en una anécdota graciosa para todos. Es curioso cómo esos momentos te marcan y, aunque suenen intensos, al crecer solo quedan como risas. Cuando era muy joven me metía en la boca los caracoles que encontraba en el jardín. No para comer, pero para que tuvieran un lugar cálido para quedarse. Esto se menciona cada Semana Santa porque es la razón por la que mis padres me negaron la búsqueda de huevos de Pascua. Es una anécdota curiosa. A veces nuestros intentos de cuidar a los animales nos meten en problemas. Me imagino que tus padres estaban más preocupados por la higiene que por tu buena intención. Es gracioso cómo esas cosas se vuelven memorables y son temas de conversación. Al final, esos detalles de la infancia siempre traen risas. Cuando me quedaba con mi abuela siempre pedía pan seco para comer y escondía las cortezas detrás del sofá porque no me gustaban. Solo me salí con la mía por un corto tiempo. Pero mi abuela solía recordarme esto cada vez que la veía, hasta que su demencia empeoró. Es curioso cómo cosas pequeñas marcan la infancia. Recuerdo que de niño también hacía algo similar con la comida. A veces escondía las verduras porque no me gustaban. Con el tiempo, esas cosas se olvidan, pero las historias quedan. Me hace pensar en cómo los recuerdos se vuelven importantes con el paso del tiempo, incluso cuando las circunstancias cambian. Cuando estaba en el jardín de infantes, me torcí el tobillo cuando corría por un pasillo y se enganchó en una puerta abierta. Le dije a mi clase que me atropelló un conductor y mi maestra llamó a mi mamá para ver si necesitábamos ayuda y si avisaron a la policía. Pensé que simplemente sería una historia más interesante, y sinceramente, probablemente la saqué de un episodio de Miami Vice. Nunca esperé que mi maestro hiciera un seguimiento. Fue hace unos 30 años y mis padres todavía lo mencionan. Siempre recordaré esa vez en el jardín de infantes cuando me lastimé el tobillo. Dije que un conductor me había atropellado porque pensé que sonaba más emocionante. Mi maestra se lo contó a mi mamá y pensé que era un gran error. Aún hoy, mis padres ríen de eso. Nunca imaginé que sería un tema recurrente en las reuniones familiares. Solo quería impresionar a mis compañeros.
Cuando tenía 4 años mi familia se fue de viaje a una boda familiar y en el bar del hotel con mi tío fue donde probé los nachos por primera vez y comí de más. Más tarde, en la recepción en la mesa del buffet, comencé a sentirme un poco mareado. Mi papá me vio haciendo movimientos de náuseas y me arrastró al baño justo a tiempo antes de que vomitara. Han pasado casi 15 años y todavía se cría semanalmente. Me acuerdo de una vez cuando tenía 4 años. Fui a una boda familiar y probé nachos por primera vez en el bar del hotel. Comí demasiado. Luego, en la recepción, empecé a sentirme mal. Mi papá me llevó al baño justo a tiempo para que no vomitara. Han pasado casi 15 años y siempre se menciona esa historia, es un clásico en la familia. Mis padres me regañaban para que hiciera mis tareas. Sentí que era solo una cosa tras otra. Terminaba de lavar la ropa y luego tenía que empezar con el baño, luego con la basura, etc. Finalmente, después de que me regañaran una vez más mientras completaba otra tarea, yo, de 10 años, llegué a su punto de ebullición y exclamé, esta casa se caería a cabo. Sin mí y tiré la ropa que estaba doblando al suelo y me fui a mi habitación. Estoy bastante seguro de que, por la cantidad que mi familia cite, quedará escrito en mi lápida. Recuerdo cuando era niño y mis padres también me presionaban con las tareas. Era un ciclo constante de cosas por hacer. Un día, frustrado, solté que esta casa se caería sin mí mientras lanzaba la ropa al suelo. Me fui a mi habitación. Aún hoy, en reuniones familiares, citan esa frase. Creo que quedará grabada en la memoria familiar por tiempo. Es curioso lo que a veces decimos y cómo perdura. No yo, sino mi hermano menor. Nuestra tía es enfermera y, cuando llega la temporada de gripe, siempre nos vacuna contra la gripe de forma gratuita. Hace muchas lunas, cuando él tenía quizás 6 o 7 años y era hora de vacunarse contra la gripe, él la detuvo cuando era su turno de pincharlo y le preguntó si realmente iba a ser ella quien le aplicara la vacuna. Cuando ella dijo que sí, por supuesto, él se burló y se negó, diciendo, no. ¿Por qué no puedo conseguirlo de un verdadero profesional? 20 años después todavía le preguntamos si acudirá a un verdadero profesional cuando se enferme. Siempre se enoja y no habla con nadie durante un par de días después. Mi hermano menor hizo algo parecido. Cuando éramos niños, siempre recibíamos nuestras vacunas de una tía que es enfermera. Pero un año, cuando le tocó a él, se detuvo y preguntó si realmente era ella quien le iba a poner la inyección. Al escuchar que sí, se negó porque quería que lo hiciera un verdadero profesional. Aún hoy, le recordamos esa anécdota cuando se enferma y se enoja como antes. Cuando tenía 3 o 4 años, solía reunir a mi familia en la sala de estar y volvía a contar dramáticamente las películas de princesas de Disney. Mi favorita era Blancanieves porque ella murió y yo me tiraba al suelo y fingía estar muerta. Mi fase adolescente gótica realmente no debería haber sido una sorpresa. Eso suena divertido. Recuerdo que de niño también me gustaba imitar escenas de películas. Una vez hice una actuación en la sala de estar y todos se rieron. Es curioso cómo esas cosas de la infancia pueden influir en quienes somos después. No me sorprendió cuando mis amigos se pasaron a un estilo más alternativo en la adolescencia. Es parte del crecimiento, creo. Probablemente tenía entre 10 y 12 años en ese momento, pero solía ir a los partidos de hockey locales con mi tía. Una noche, me enviaron al puesto de comida a comprar perritos calientes. Ella quería solo un poquito de mostaza, así que le puse exactamente un punto de mostaza a su hot dog. Ella pensó que era absolutamente gracioso. Han pasado 30 años y lo recuerdo cada vez que visito a mi familia. Es curioso cómo esos pequeños momentos se quedan grabados en la memoria. Ir a los partidos de hockey con tu tía y compartir esas risas por un simple punto de mostaza suena como algo especial. A veces, son las cosas más sencillas las que nos traen los mejores recuerdos y nos hacen reír años después. Esos momentos son los que realmente importan en familia. Tenía hambre y quería pasta y solo sabía usar el microondas, así que puse fideos secos en un tazón y los metí en el microondas y casi quemo la casa. A mi mamá le gusta contar esta historia cada vez que tengo compañía y complementan mi comida. Ella ha recorrido un largo camino desde. Espero que mis habilidades culinarias hayan avanzado mucho desde que tenía 7 años, mamá. Es curioso recordar cuando intenté cocinar pasta en el microondas. Solo sabía usarlo, así que eché fideos crudos en un tazón y, claro, casi prendo fuego a la casa. Mi mamá siempre cuenta esa anécdota cuando tengo convidados y dicen que cocino bien. A veces me pregunto si realmente he mejorado desde esos 7 años. Aunque creo que tengo más habilidades ahora.
Come un insecto después de que mi mamá gritara «La cena está lista». Tenía unos 3 o 4 años y asumí que el error era la cena. Ahora, cada vez que pasa un insecto, mi hermana dice, «Oh, mira, la cena se está yendo otra vez». Recuerdo una vez cuando era pequeño y mi mamá gritó que la cena estaba lista. Yo, con esa lógica de niño, vi un bicho y pensé que era parte de la comida. Desde entonces, cuando mi hermana ve un bicho, siempre dice que la cena se está escapando. Es un chiste familiar que nunca muere. Probablemente tenía 3 o 4 años y era entonces cuando a mi mamá le gustaba ir a la iglesia. Esta mujer de la iglesia tenía dientes verdosos y podridos. Estábamos aprendiendo sobre higiene en preescolar, así que tiré de la falda de mi madre y le pregunté, ¿tiene bacterias en los dientes? Mientras mi mamá hablaba con la señora. Mi mamá todavía está mortificada. Eso pasa. A veces somos muy sinceros de niños. Yo también hice una pregunta incómoda en una reunión familiar. Pregunté a un primo por qué no tenía hijos. Todos se quedaron callados y mi primo solo sonrió. A veces no pensamos en cómo nuestras palabras pueden afectar a los demás. Al final, son situaciones que recordamos con el tiempo. Tenía una forma muy extraña de hablar cuando era pequeño, exageraba demasiado los movimientos de los labios, especialmente en los sonidos «oh». Hay un vídeo mío cuando tenía 2 años sentado en un columpio tratando de que mi abuelo me empujara, pero él quiere jugar con la cámara. Así que sigo diciendo, «Papá, ¿me empujas? ¿Me empujas, papá?» Por eso ahora es un meme en mi familia imitar la forma rara de hablar de la pequeña Jessie cuando le pide a alguien que haga algo, incluso mi esposo lo hace. ¿Me ayudas? Jessie, ¿me ayudas? Gracias, chicos. Al final me dice que me empujarás y digo que te amo, así que por supuesto digo, te amo, papá. ¿Me empujas? Es curioso cómo algunas cosas de nuestra infancia se quedan en la memoria. Recuerdo que tenía una forma rara de hablar también. Mis amigos solían imitarme porque hacía sonidos extraños al pedir ayuda. Es gracioso ver cómo esas cosas se convierten en chistes familiares. En mi caso, hasta mis amigos lo hacen de vez en cuando. Al final, esas pequeñas cosas son las que nos hacen sonreír. Dejé mi Walkman en el auto de mi papá cuando tenía 8 años, asaltaron el auto y me robaron el Walkman durante la noche. Ahora tengo 30 años y él todavía menciona cosas como espero que no dejes tu teléfono en tu auto cuando está estacionado afuera, sabes mejor que nadie que así es como asaltan los autos. Es curioso cómo los recuerdos se quedan. Mi amigo también tuvo una experiencia así. Dejó su juego portátil en su mochila cuando fuimos a un parque. Al día siguiente, se dio cuenta de que alguien había robado su mochila. Ahora, siempre revisa 2 veces antes de salir. A veces, esas pequeñas lecciones nos acompañan durante años. Mi mamá siempre dice que no tomo una mierda. Yo, 10 entra a nueva escuela. Almorzar torpemente con una persona extraña a la que obligan a ser mi amigo del espectáculo durante el día. El gran matón de la escuela decide tirarme su pastel e insultarme. Sin dudarlo, tomo el asiento en el que estoy sentado y lo golpeo en la cabeza con él. Ese niño nunca volvió a molestarme. Recuerdo cuando llegué a una nueva escuela. Era un día incómodo, comiendo con un chico raro. De repente, un matón me tiró su pastel y empezó a insultarme. Sin pensarlo, levanté la silla y se la rompí en la cabeza. Desde ese día, nunca más se atrevió a molestarme. A veces, hay que defenderse. La vez que estrellé mi bicicleta en un puente pequeño, mientras llevaba un tutú de ballet completo y un par de botas Blumstone, botas de trabajo con elástico en los costados. Casi 20 años después, se menciona al menos 2 veces al mes. Eso suena bastante interesante. Me imagino la sorpresa de la gente al verte caer así. A veces, las historias más raras son las que se quedan en la memoria. Es gracioso cómo un momento tonto puede seguir siendo tema de conversación tanto tiempo después. Seguro que todos se ríen cada vez que lo mencionan. A veces lo simple se convierte en lo más recordado. Una Navidad, cuando tenía unos 4 o 5 años, mis padres me regalaron un par de calcetines o algo así. Aparentemente los miré, suspiré y chillé severamente, te dije que no me trajeras ropa. Esta historia todavía se cuenta al menos 2 veces cada Navidad. Es gracioso cómo a veces los recuerdos se quedan grabados. A esa edad, uno no aprecia lo que recibe. Me suena a algo que haría un amigo mío, siempre bromeando por cosas simples.
Es curioso cómo esas pequeñas reacciones se convierten en historias que se cuentan una y otra vez. Al final, esas memorias son las que nos hacen reír en las reuniones familiares. Yo era bastante pequeña y delgada cuando era niña. Un día se mudó cerca una nueva familia de la que nos hicimos amigos. A mí me gustó especialmente la hermana mayor. Tanto es así que me sentaba en sus rodillas y la dejaba peinarme. Yo tampoco tengo una hermana mayor. Unas semanas más tarde descubrimos que en realidad era casi un año mayor que ella. Me estremezco cada vez que se menciona el tema. Es un poco gracioso pensar en eso. De niño, siempre admiré a la hermana mayor de esa familia. Pasábamos tiempo juntos y yo me sentía cómodo con ella, incluso le dejaba peinarme. Al final, resulta que era más viejo que ella. Me hace reír recordar esas cosas, pero también me da un poco de vergüenza. Así es la vida de niño, ¿verdad? Los padres de mi esposa a menudo cuentan la historia de que ella tomó helado por primera vez cuando era niña. Una chica sensible, al parecer se quejó de que hacía demasiado frío y preguntó si podían meterlo un rato en el microondas. Entonces divierte muchísimo. Eso me recuerda a cuando un amigo probó el helado por primera vez. Era un tipo muy serio y, al probarlo, frunció el ceño y dijo que no le gustaba. Pensó que estaba roto porque estaba frío. Todos nos reímos, pero al final se lo comió. Es curioso cómo a veces la primera impresión de algo puede ser muy diferente de lo que decisiones después. Cuando aún era un bebé, estábamos en un restaurante y cuando la camarera vino a servir bebidas, le apreté la teta. Luego, cuando una amiga de mi mamá quiso abrazarme, la primera vez que me abraza, vomité sobre ella. Eso es algo curioso. A veces los bebés hacen cosas inesperadas. Recuerdo que un amigo de mis padres me sostuvo una vez y también tuve un pequeño accidente. Al final, todos se ríen de esas situaciones. No hay forma de recordar lo que pasó, pero seguro quedó grabado en la memoria de los adultos. Es gracioso cómo esas cosas se cuentan una y otra vez. Cuando tenía 4 años asistimos a un bautizo. Mi familia no es religiosa, pero teníamos amigos que sí lo eran. Me tiré un pedo ruidosamente en una silla de madera. Le llamo a este niño el ruido de pedo. Me dijeron que la gente se reía. Claro, eso suena gracioso. A veces, los momentos inesperados son los que se quedan grabados. Recuerdo una vez en una reunión familiar, un primo se cayó de la silla y todos se rieron. No era algo que esperábamos, pero esos momentos hacen que las reuniones sean memorables. Al final, son las risas las que unen a la familia. Odio absolutamente los huevos. Creo que son asquerosos y huelen fatal. Si se usan para hacer un pastel o algo así, está bien, pero la idea de comerme un huevo solo me da náuseas. Pero debido a que comí una vez el 27 de abril de 1999, cuando tenía 4 años, mi abuela me dirá que soy un mentiroso porque me alimentó con huevos cuando era un niño pequeño. Me acuerdo de un amigo que también odia los huevos. Siempre dice que no puede con el olor. Una vez, en una reunión familiar, su abuela le hizo un revuelto y él trató de disimular, pero se notaba que no podía con eso. Y sí, su abuela siempre le recuerda que de pequeño comía sin problema. Es gracioso cómo los recuerdos a veces no coinciden con la realidad. Todavía le molesto a mi hermano por esto. Familia de 5 personas en un restaurante en el pasado. Es el 10º cumpleaños de mi hermana. Mi papá le consigue un rasguño. También nos regala a mí y a mi hermano de 8 años un boleto para raspar y compartir. Nos turnamos cuando él logra un ganador. Empieza a perder la cabeza. Gritando a todo pulmón gané. Gané. Había ganado $1. Durante la conmoción, mi hermana le informa tranquilamente a mi papá que acababa de ganar $50 en su boleto. Como familia, siempre le hacemos rascar a mi hermano, es para el cumpleaños de mi hermana. Es curioso cómo a veces las pequeñas victorias son las que más nos emocionan. Recuerdo una vez en un cumpleaños, mi hermano pequeño también gritó por un premio que resultó ser muy poco. Siempre ha sido así, se emociona por lo más pequeño. Ahora cada vez que celebro un cumpleaños, no puedo evitar acordarme de esa vez y reírme. Para él, siempre será un gran momento, digamos que nos alegra el día. Unos amigos vinieron a mi casa cuando teníamos 13 años. Estábamos buscando un vídeo en YouTube cuando de repente apareció en mi navegador, la versión porno de YouTube. La habitación se quedó helada y me miraron.
Lo miro por la historia, fue la excusa más rápida y tonta que se me ocurrió. 10 años después, todavía lo mencionan de vez en cuando. Recuerdo una vez en la que unos amigos estaban en casa cuando éramos más jóvenes. De repente, apareció un video inapropiado en mi pantalla. El ambiente se volvió incómodo y todos me miraron. Dije algo sobre verlo por la historia, lo cual fue una excusa patética. 10 años después, todavía lo traen a colación de vez en cuando. Cuando era pequeña íbamos a visitar la casa de un familiar. Tenían un conejito como mascota. Pensé que la caca era comida, así que la recogí y traté de dársela al conejo. Me preguntaba por qué no lo comía hasta que mis padres lo vieron y me dijeron que estaba intentando alimentarlo con su propia mierda. Esa historia me recuerda a cosas que hace uno de niño. A veces no se entiende todo. Intentar alimentar a un conejo con su propio popó es algo que sin duda no se espera. Me imagino la confusión que sentiste al ver que no lo quería. Los errores de la infancia, al final del día, son solo eso, aprendizaje. Cuando tenía 3 o 4 años, una gran parte de mi familia estaba en casa de mis abuelos para pasar Navidad. No recuerdo el contexto de la conversación que condujo a este punto, pero mi tío me preguntó, «Hola G1 Nerkid, ¿para qué son las vacaciones?». Sin perder el ritmo, respondí, «Beber agua y comer cejas». Me acuerdo de una vez que estaba en una reunión familiar. Un primo pequeño dijo algo que no tenía sentido y todos nos reímos. No era el más gracioso, pero las risas se contagiaron. A veces, la inocencia de los niños nos sorprende, como cuando dicen cosas sin pensar. Esas anécdotas se quedan con uno y siempre son recordadas en reuniones futuras. Mi papá siempre me recuerda aquella vez que estábamos en el supermercado y yo caminaba junto a él por el pasillo. Debí girar la cabeza por un breve momento y cuando miré hacia atrás ya no estaba. Maricón. Evaporado de la nada. Nunca más será visto. En realidad, simplemente dio la vuelta a la esquina. Me asusté y corrí hacia un guardia de seguridad y les pedí que lo llamaran por el altavoz y les dije que estaba perdido y que no sabía dónde estaba mi papá. Estoy seguro de que disfrutó de la humillación pública y de que otras personas lo miraran como si fuera un padre horrible. Una vez, mi papá me llevó a la tienda y, de repente, me di cuenta de que ya no estaba a su lado. Miré a mi alrededor y no lo vi. Asustado, fui con un guardia de seguridad y le pedí ayuda para encontrarlo. Me sentí perdido y creo que mi papá se divirtió, aunque en ese momento no lo pareció. Al final, salió de la esquina y se rió de mí por mi drama. Tuve una pelea de Kaupat, Kouflok, con mi hermano menor y el hijo de unos amigos de la familia, que habían venido en su Sunday best para el almuerzo del domingo, después de que les permitieron bajar de la mesa y salir a jugar. Teníamos unos 8 años en ese momento. Aparentemente estábamos cubiertos de mierda de vaca y sonriendo como locos. Los adultos no quedaron impresionados. Recuerdo una vez cuando mi hermano y yo, junto al hijo de unos amigos, decidimos jugar afuera. Era un día soleado, estábamos vestidos bien porque era domingo. Pero, terminé en una pelea de excremento de vaca y todos terminamos cubiertos de eso. No entiendo por qué los adultos se molestaron. Solo éramos unos niños divirtiéndonos. Mirando hacia atrás, fue un buen momento, aunque nos regañaron después. Supongo que un día, durante el jardín de infancia, para mostrar y contar, decidí cantar Coming to America, de Neil Diamond. Mi mamá y mi hermana de vez en cuando lo mencionan. Simplemente agradezco a Dios que no haya ninguna grabación de esto. Es curioso cómo a veces hacemos cosas en la infancia que se quedan en la memoria. Cantar en el show and tell debe haber sido divertido, aunque ahora lo pienses con un poco de vergüenza. Al final, son momentos que forman parte de nuestras historias. Seguro que tu mamá y hermana lo recuerdan con cariño, a pesar del pudor. Es bueno que no haya un video, hay cosas que es mejor que queden en el pasado. Cuando me enojaba con mi hermano mayor porque no quería jugar ni compartir conmigo, me escabullía con algunos de sus juguetes favoritos y los tiraba al inodoro. Especialmente los hombres de Lego. Vivíamos en un remolque en ese momento y mi papá tuvo que desmontar las tuberías varias veces para recolectar trozos de Legos y Hot Wheels. La familia lo menciona cada vez que hablamos de cómo actuamos cuando éramos niños o de la venganza en general. Es gracioso recordar cómo solía enojarme con mi hermano mayor. Cuando no quería jugar, yo hacía cosas como llevarme sus juguetes y tirarlos por la taza del baño. Sobre todo, los Lego. Mi papá tuvo que reparar la plomería varias veces.
Ahora, siempre que hablamos de nuestra infancia, ese tema siempre sale a relucir. Al final, solo éramos niños y esas cosas son parte de crecer. Una vez me encariñé con un cerdo en un rancho. Yo tenía como 5 años. Al parecer le puse un nombre a este cerdo y lo llamé mi amigo. Bueno, una noche, durante la cena, estaba preguntando por mi cerdo y otro niño dijo, ¿te lo estás comiendo? Efectivamente, lo estaba. Lloré y me negué a comer más. Mi hermana sigue sacando el tema a colación 30 años después. Eso es algo que no se olvida. Tener un amigo en un lugar así, solo para descubrir que era la cena. Lo debe haber marcado. Es curioso cómo esas cosas se quedan grabadas en la memoria. La forma en que tu hermana lo menciona aún después de tanto tiempo lo hace más divertido. A veces los recuerdos más extraños son los que más nos afectan. Así que no siempre fui el niño que mejor se portó. De todos modos, un día en una cena familiar yo estaba siendo testarudo por alguna razón y me negaba a comer mi comida, estaba en una silla alta al lado de la mesa con mis abuelos y mis tíos. Mi papá se frustra cada vez más conmigo hasta que finalmente comienza a gritarme. Después de un poco de esto, finalmente pregunta, enojado, ¿me estás escuchando? Lo miré y con calma dije, no. Toda la habitación hizo esa cosa en la que todos intentaban no reírse mientras mi papá se quedaba allí completamente perdido. De todos modos, mi abuela lo menciona para que le guste cada nueva persona que conoce. Ella dice que fue la venganza perfecta por cómo actuaba mi papá cuando era niño. Eso es gracioso. A veces, los niños tienen una forma extraña de dar la vuelta a las cosas. Recuerdo una vez, en una reunión familiar, mi primo también era un terco. Siempre lo regañaban, pero un día se le ocurrió hacer una cara y todos nos reímos, incluso los adultos. Esa fue su manera de conseguir que lo dejáramos en paz. Después, se convirtió en la anécdota favorita de la familia. Salté al techo del auto de mis padres porque mi hermana dijo que era un trampolín. Esto fue el día antes de que mis padres planearan venderlo. Ahora nos reímos de eso, pero mis padres no estaban contentos en ese momento, dado que yo solo tenía 4 años, por lo que no hubo daños importantes. Eso me recuerda a cuando era niño y hacía cosas locas. Una vez traté de usar la terraza como un tobogán. Mis padres no estaban contentos, pero ahora lo recordamos como un buen momento. A veces, esas locuras de la infancia terminan siendo las mejores historias. Aunque no creo que me dejaran hacer algo así hoy. Esta es la única cosa que no hice y que siempre sale a relucir. Mi mamá todavía piensa que como nunca comí vegetales cuando era niño, o la mayor parte de mi vida, no los como ahora. No importa cuántas veces coma verduras delante de ella, o le diga que me gustan algunas, no puede entender que una persona cambie después de 20 años. Es curioso cómo las percepciones pueden quedarse grabadas en la mente de los demás. Mi amigo tenía un problema similar con su papá. A pesar de que él había cambiado su estilo de vida y comía saludable, su padre seguía pensando que lo conocía de hace años. Al final, es solo cuestión de tiempo y paciencia para que nuestros seres queridos vean que las personas pueden evolucionar. Cuando era pequeño, mis padres organizaron una gran fiesta en casa el día del milenio. Todos los niños se quedaron despiertos hasta tarde, todos los adultos bebieron, fue genial. Luego todos se acomodaron para observar la cuenta regresiva. Yo, siendo un niño tonto de 4 años, no entendía por qué todo el mundo había dejado de ser divertido de repente. Así que apagué la tele. Nos perdimos la caída del balón. Recuerdo cuando era pequeño y mis papás hicieron una gran fiesta de Año Nuevo. Todos los adultos estaban disfrutando y yo, con 4 años, no entendía por qué se pusieron callados. Así que apagué la tele. Al final, nos perdimos el conteo y la caída de la bola. Fue un momento raro, pero mis papás todavía se ríen de eso. A veces, las cosas más simples hacen grandes recuerdos. Cada Navidad, cuando tenía entre 4 y 6 años, montaba un espectáculo de danza. Principalmente implicó saltar de los muebles, quitarme la camisa y decirles a todos que bailaba mejor. La canción elegida durante un par de años fue Make a Man Out of You de Mulan. Menos mal que mi papá los filmó para que todavía podamos verlos en Navidad. Eso suena divertido. A veces, esos recuerdos de infancia son los mejores. La idea de un espectáculo de baile en casa es genial, especialmente con una canción como esa. Es bueno que tu papá haya filmado esos momentos, siempre puedes reírte de ello. Esos momentos se quedan contigo, aunque fuera algo tonto.
Esta es mi hermana, pero todos todavía nos reímos de ella. Una víspera de Año Nuevo, cuando éramos niños, yo tenía 12 o 13 años, por lo que ella tendría 7 u 8 años, nuestros padres tomaban champán y estábamos viendo la televisión esperando a que cayera la pelota. Mi padrastro estaba arriba buscando algo y cuando preguntó dónde estaba mi mamá dijo que estaba en el armario, pero se equivocó y dijo Club. Luego, nuestro perro aprovechó la oportunidad de que mamá se distrajera y se riera para correr y beber su champán. Mi hermana dijo, oh, genial, ahora va a decir Blark, Blark. Cara sonriente. Ese momento con mi hermana siempre nos saca una risa. En una Nochevieja, estábamos esperando la cuenta regresiva. Mi papá preguntó por algo y mi mamá se confundió al decir Club. Nuestro perro aprovechó y subió a beber su champán. Mi hermana, sin perder tiempo, dijo, genial, ahora él va a estar diciendo Blark, Blark. Aún recordamos esa noche y nos reímos un buen rato. Cuando era un niño revoltoso, estaba jugando y me corté la mano con un trozo de vidrio. Me hizo cortar el tendón y como resultado mi dedo es unos milímetros más corto y tiene un rango de movimiento limitado. Un grupo de parientes por parte de mi padre me preguntarán si puedo mover mi dedo completamente cada vez que nos encontramos. Estoy al otro lado de los 40. A veces, las cicatrices cuentan historias que nadie más puede ver. Recuerdo a un amigo que se cortó la mano jugando. Años después, todavía hay comentarios sobre lo que le pasó. Es curioso cómo la gente sigue preguntando por lo mismo, como si el tiempo no pasara. Al final, te acostumbras y aprendes a vivir con esas pequeñas diferencias. Cada uno tiene su historia, y la suya es parte de quién es ahora. Cuando tenía 16 años y era nuevo en la conducción, salí marcha atrás del garaje y golpeé mi espejo lateral contra la camioneta del trabajo de mi padre. Lo rompió y dejó un gran rasguño rojo en la carrocería blanca del camión. Tengo 34 años y cuando vengo de visita mi mamá todavía no me deja entrar al garaje. Si insisto en guardar mi auto allí, ella exige que lo detenga y lo saque en marcha atrás por mí. Por cierto, desde entonces he tenido una CDL y he conducido vehículos grandes y pesados sin problemas durante una parte de mi vida. Es curioso cómo una pequeña metida de pata puede quedarse en la memoria. Ese rasguño en el camión de tu papá todavía pesa en tu familia, aunque has manejado cosas mucho más grandes desde entonces. A veces, las inseguridades del pasado se quedan con nosotros, aunque hayamos superado esos momentos. Es un recordatorio de que siempre hay algo que aprender, sin importar cuánta experiencia tengas. Cuando tenía unos 18 meses, estaba haciendo un berrinche y mi mamá me tomó una Polaroid y me la mostró. Ella me dijo lo fea que se ve mi cara cuando lloro y me mostró la foto. Inmediatamente dejé de llorar. La Polaroid todavía está colgada en la nevera. Tengo 40. Ese momento es curioso. A veces, el humor o una imagen puede cambiar tu estado de ánimo. La forma en que tu madre manejó esa situación fue bastante ingeniosa. Es interesante cómo algo tan simple puede tener un impacto duradero, como esa Polaroid en la nevera. A veces solo necesitas un recordatorio visual para cambiar tu perspectiva. Es bueno ver que todavía lo guardas. Al parecer crecí en una zona muy blanca. Mis padres dicen que cuando tenía 3 o 4 años íbamos a algún lugar y había otros niños y uno era negro y pregunté en voz muy alta, mami, ¿por qué ese niño es moreno? Hice algo similar una vez. Era de Oklahoma y estábamos de visita en Arizona con la familia de mi madre. Mientras estaba en el supermercado, pregunté por qué había tantas personas de piel marrón. Mi madre me cuestionó sobre el color de mi piel y al mirar mis brazos, respondí que era de piel clara. Pero, en realidad, no lo soy. Por alguna razón, esto me recuerda a una historia de Ascredit en la que un chico estaba parado en una tienda de ropa con su hijo pequeño. El niño seguía haciendo preguntas raras sobre los dominicanos y finalmente dijo que los dominicanos no eran personas lo suficientemente ruidosas como para que todos en la tienda los escucharan. En pocas palabras, resulta que el niño estaba hablando de maniquíes. Me suena una historia similar. Estaba en una tienda con un amigo y su hijo pequeño. De repente, el niño empezó a preguntar sobre los zapatos raros que veía. Todos se miraban confusos, hasta que entendimos que hablaba de las sandalias en una sección. A veces los niños hacen conexiones extrañas. Al final, nos reímos por lo que había dicho. Esos momentos son los que se quedan grabados. Mi familia nunca salía a comer cuando yo era joven. Una vez mis padres dijeron que íbamos a un restaurante y como esto era un lujo para nosotros, supuse que era una ocasión especial que ameritaba disfrazarnos.
Tenía quizás 4 años, era lo suficientemente joven como para tener muchos vestidos elegantes para disfrazarme. El restaurante era un McDonald's. En mi cumpleaños, mi familia decidió ir a un restaurante de comida rápida que siempre me había gustado. Tras la separación de mis padres, decidí no volver a visitarlo, creyendo que así podría mantenerlo como un lugar especial para mí. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.